cambiamos el rumbo de las cosas radicalmente. Les dije que no se olvidaran del rostro de un individuo, el que atemorizó a la gente de la Diputación de Granada. Y ahora en unos minutos penetramos en lo que fue un lugar precintado, un lugar de miedo, un entorno donde muchos funcionarios creían que una entidad maligna se había apoderado de todos ellos y que estaba haciéndoles pasar las de Caín. Sucesos realmente espeluznantes, grabaciones, mordiscos invisibles, agresiones, hallazgo de cráneos, de cadáveres, todo eso en un lugar que antaño no tuvo ventanas y que tiene también una historia negra, una historia de suicidios, una historia de lugares que siempre estuvieron envueltos en historias de muerte. Vamos a conocerlo, el caso Diputación de Granada. Algo debió ocurrir en aquel lugar, algo que en el fondo nunca hemos podido conocer ni comprender. Pero de la noche a la mañana, el viejo edificio de la calle Mesones, dependiente de la Diputación de Granada, se convirtió en un infierno. Muchas funcionarias, porque fueron en principio personal femenino e incluso mujeres de la limpieza, las que alertaron de que algo extraño estaba pasando y que les estaba agrediendo directamente. Hay quien dijo que notó una mano perfectamente asida a su cabello que tiraba fuertemente. También hay quien aseguró que una figura de aspecto pues sobrenatural por su negro traje talar, como si fuera un sacerdote de otro tiempo, vagaba por algunos pasillos. Esto desde luego tiene que ser una leyenda infundada, pero el tiempo transcurrió y el silencio se rompió el día en que José Luis Hermida, vicepresidente de la Diputación ni más ni menos, llegó a decir basta. Había que investigar lo que ocurría, eran demasiados testimonios y muchos de ellos habían visto la extraña sombra de ese sacerdote que algunos incluso aseguraban que quizá vivía allí años atrás. Todo se convirtió en un rosario de fenómenos muy desagradables, agresiones, mordiscos que parecían de niños pequeños, voces extrañas, luces, movimientos de objetos, todo eso en un lugar que no es muy grande, un lugar que queremos conocer con ustedes, un lugar que llevaba 20 años cerrado en su propio secreto. Es el caso de la Diputación de Granada. Como este hay miles de edificios repartidos por toda España. Inmuebles aparentemente anónimos que albergan organismos oficiales. Habitaciones y estancias en las que trabajan cientos de funcionarios. Solo algunos guardan un oscuro pasado que parece ser capaz de aflorar en los momentos más insospechados. Han ocurrido hechos misteriosos, enigmáticos, paranormales, que la ciencia oficial no ha podido explicar por completo, ni siquiera los que hayan sido encargados de ello mediante investigaciones a través de grupos de parapsicología. La propia Diputación lo mantuvo en secreto y oculto porque podría ser un expediente X español, de los muchos que existen, ¿no? Era mediados de la década de los 80 y desde hacía un tiempo varios trabajadores del edificio oficial de la Diputación de Granada se quejaban por los extraños ruidos que percibían algunas noches. Lo que en principio fue un simple malestar fue derivando en un caso de poltergeist mucho más agresivo. Se habló de máquinas de escribir que tecleaban solas, de lamentos de niños y sobre todo de una extraña y alargada presencia. El personal estaba inquieto porque sucedían cosas extrañas, las chicas, las empleadas cuando iban a los servicios le tiraban de los pelos, los vigilantes no querían hacer la vigilancia nocturna porque estaban asustados, veían cosas extrañas, resplandores, voces y me preguntó si yo quería ir a hablar con su jefe.
Los miembros del extinto equipo Omega de investigaciones, capitaneados por Juan Burgos, pudieron pasar varias noches en el interior del inmueble, comprobando in situ la existencia de fenómenos extraños que jamás pudieron ser explicados. Una de las personas que pudo comprobar cómo lo imposible se materializó repentinamente fue Pilar Perry. Lo que yo vi personalmente en una sala enorme, que estábamos como 6 o 7 personas, totalmente en silencio y a oscuras, pues unas luces por el techo, pues unas luces alargadas, ¿no? Blancas, no blancas, blancas amarillentas, y entonces iban, no sé, como decirte, iban de un lado a otro y al ratito volvían, pero no de forma compasada, sino, bueno, a su aire, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, siempre se piensa de forma, no sé, te buscas primero la respuesta lógica, ¿no? Y entonces pensé, bueno, esto será algún coche, pero claro, luego resulta que es que aquel edificio era estanco, o sea, no tenía ninguna ventana, o sea, no podía haber nada, ninguna filtración por ningún lado, y nosotros estábamos a oscuras. Pero el equipo Omega, autorizado de modo oficial con un permiso pionero en la historia de nuestro país, no solo pudo observar aquella noche unas extrañas luces deambulando por el interior del patio del edificio. Poco más tarde, constataron con total nitidez aquellos lamentos largos y lastimeros que acabaron contagiando la intranquilidad entre los experimentados parapsicólogos. Nosotros estábamos en la última planta y resulta que estábamos intentando hacer psicofonías, en cada planta teníamos una grabadora intentando hacer psicofonías, porque allí se había recogido una psicofonía bastante clara, ¿no? La primera. Entonces teníamos aquello y claro, estábamos todos en total silencio. Y de pronto empiezan como unas voces de hombre, de 3 o 4 hombres, pero a discutir. O sea, unas voces que tú las oías claramente discutiendo. No entendías lo que decían, pero sí había una discusión fuerte, ¿no? Incluso yo pensé, hombre, nos van a fastidiar las psicofonías. Bueno, pues no había nadie. No había nadie. Aquella noche de investigación oficial no fue la única que vivieron los integrantes del grupo Omega. Pero debido a la virulencia de los fenómenos, y contando con que el edificio en cuestión se encontraba en una de las zonas históricas más antiguas de Granada, decidieron indagar sobre el origen del inmueble. Sus pesquisas constataron que el pasado del edificio era mucho más oscuro y tétrico de lo que ellos se imaginaban en un principio. Yo cuando salió la noticia en el periódico Ideal y transcurrieron unos días, yo hice algunas declaraciones, me llamó el arquitecto de Diputación, que fue quien realizó las obras de remodelación, y me comentó que él personalmente, al abrir esa apertura, ese arco, encontró varios restos de esqueletos de recién nacidos, y entre ellos el de un adulto. Las sorpresas no habían hecho más que comenzar en las entrañas de aquel siniestro edificio. Y aún les aguardaba otra noche de auténtico terror a los miembros del grupo de investigaciones Omega, que, repito, acudieron de manera oficial por petición de la propia Diputación de Granada. Quizá lo más estremecedor de esta historia a estas alturas es el hallazgo macabro del cuerpo de un adulto junto a varias osamentas de niños, dentro de un muro, como emparedados. ¿Tiene algún sentido esto? ¿Puede ser el catalizador de los fenómenos que vinieron a continuación? Vamos a intentar esclarecerlo aquí esta noche con invitados de excepción. Uno de ellos ya es colaborador habitual de este equipo, por fortuna para nosotros, psiquiatra forense, doctor José Cabrera, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Es habitual que se encuentre un cuerpo humano adulto junto a varios pequeños dentro de un muro? Bueno, habitual no es, pero sí es cierto que hace muchos años en los conventos, en iglesias, etcétera, había internas, por así decirlo, que daban a luz allí o no llegaban a dar a luz de clases nobles, y al morir ese niño o no llegar a nacer, era enterrado para evitar pues cuestiones de honor y tal. Luego no es muy extraño para una cosa que ha sido un convento antes. O sea, ¿ha habido otros casos donde ha habido, digámoslo así, hallazgos parecidos? Sí, se han descubierto, sobre todo en las criptas de algunos conventos o sitios que ha habido un convento, de entierros de este tipo. Nuestro compañero Juan Jesús Vallejo ha tenido la fortuna, y hay que decirlo así de claro, esto es un hito dentro del mundo del misterio. Durante 20 años, 20 largos años, la historia de Diputación permaneció absolutamente sellada. No había habido la oportunidad de volver a investigar dentro de ese edificio. Allí estuvo nuestro compañero Juanje. Imagino que las sensaciones, aunque eso, Juanje, buenas noches. Buenas noches. Nos lo contarás luego. Lo primero, remarcar la historia de este lugar, que, como bien dice el doctor, puede tener que ver
con el hallazgo de sus huesos. Hay una historia larga y negra. Es un lugar desde siempre macabro para la historia de Granada. Yo aparte soy granadino, he vivido toda mi vida allí. Y he de decir que, bueno, como curiosidades, muy cerca estaba ya el que se conocía como el Arco de las Orejas, que daba el paso a la Plaza Virrambla. Se llamaba el Arco de las Orejas porque se cortaban las orejas de las personas que se sorprendían robando en el mercado en la Edad Media, en el mundo árabe, en el mundo musulmán. Luego, más tarde, hay unas crónicas que hablan de cómo en el convento de la Magdalena un carruaje que hay justo delante de la puerta sufre, digamos, una espantada y atropella y hay al menos un muerto en aquella espantada del carruaje. Y luego, incluso, cuando pasa de ser un convento a ser un edificio particular, uno de los guardeses de ese edificio se acabó ahorcando en la ribera del río Genil. O sea, es un lugar que siempre ha estado rodeado de una historia negra que hizo ya que en Granada siempre fuese un lugar, digamos, trágico y macabro. Doctor, la sugestión, la pura sugestión, el puro contagio del miedo puede provocar este tipo de alucinaciones. Bueno, habría que decir claramente que por miedo se puede morir. La muerte del vudú es la muerte por puro miedo. Por lo tanto, si por miedo se puede morir, por miedo se pueden ver cosas que no existen. Se pueden escuchar ruidos que a lo mejor no son tales y muchas más cosas. El miedo es un elemento y cuando se convierte en pánico, que es el miedo extremo, pueden ocurrir cosas increíbles. Increíbles. Vamos a analizar desde el punto de vista de la psiquiatría y de la investigación periodística y paranormal lo que ocurrió en esa segunda noche, donde ya los acontecimientos se precipitaron de manera imparable. Repito, noche de terror. Por cierto, Juanje, ¿qué se siente en la Diputación de Granada? Hombre, a día de hoy es un edificio muy diferente. Ten en cuenta que la Diputación, cuando ocurren estos fenómenos en el año 86, en diciembre del año 86, pues era un edificio de hormigón, sin ventanas, muy cerrado, solamente había una claraboya en medio, y en cambio hoy es un edificio ya muy remodelado, lleno de ventanas, aunque en la noche de investigación que pude estar allí, sí sucedieron dos elementos o dos fenómenos, digamos, extraños. Una aparición de unas caras que luego veremos haciendo un circuito cerrado de televisión con una cámara de infrarrojo, un monitor, y luego un ascensor que de repente y sin motivo aparente dejó de funcionar, ¿no? Bueno, no nos cuentes más, vamos a averiguarlo. Noche de investigación después de 20 años con nuevos permisos oficiales. Queremos agradecer desde aquí a todos los funcionarios de la Diputación de Granada que han permitido que las cámaras de Cuarto Milenio vuelvan a examinar y vuelvan a recordar la historia de un fenómeno que acabó generando una especie de espiral del miedo que ha hecho que muchas bocas permanezcan selladas todavía. Hay gente, algunos doctores por ejemplo, que estaban allí esa noche y que les cuesta hablar. Hay muchos que prefieren olvidar. ¿Por qué? Quizá por lo que pasó en esa última noche, 23 de diciembre 1986. Investigación oficial, 12 de la noche, Diputación de Granada. Tras lo vivido y lo averiguado, estaba claro para los miembros del equipo de investigación Omega que aquel no era un caso más. Este edificio escondía en su interior, desde tiempos inmemoriales, algo que parecía realmente malévolo. El 23 de diciembre de 1986, varios miembros del grupo regresaron de nuevo para desafiar a la noche en el interior del inmueble. Hicimos una investigación en la que simultaneamos las grabadoras para hacer los registros, a ver si se oía alguna psicofonía o se recogía algo. A la vez, en cada planta también había una cámara de infrarrojos que disparaba de forma esporádica por si aparecía alguna imagen, ¿no?, que se pudiera recoger también. Luego, en la sala de abajo se estaba haciendo una ouija, por si había algún espíritu que quisiera manifestarle. Vamos, lo estábamos poniendo bastante fácil, ¿no? Y luego en cada planta había dos investigadores totalmente a oscuras, en silencio, calladitos, claro, para no... simplemente estaban observando, ¿no? Pero aquella madrugada tampoco iba a ser como las demás. Varios miembros del grupo se fueron repartiendo por diferentes estancias del inmueble con el cometido de dejar diferentes aparatos de medición energética y grabadoras que fueran capaces de detectar posible actividad paranormal. Las primeras horas transcurrieron con normalidad, hasta que uno de los investigadores, Juan Burgos, pasó cerca del hueco del muro que años atrás había albergado esqueletos de niños. Entonces, justo en ese instante, saltó un medidor de alteraciones de campo electromagnético. Un rayo salió desde la pared e impactó en la mano de aquel hombre aterrorizado. Justamente cuando me acerqué con ese medidor de campo a hacer las mediciones, se disparó la alarma del medidor, tanto la sonora como la visual,
y saltó un arco voltaico del muro al aparato y este se cayó al suelo, se abrió la tapa. Yo pensé que se había roto. Cuando estaba recogiéndolo y montándolo, pues empezó a salir un humo del murete. Yo pensé que era un cortocircuito o algo en un principio. Pedí incluso un extintor, aquí está quemándose algo, tal. Pero asombrosamente ese humo denso empezó a tomar una figura, una especie de monolito, e incluso hasta llegar a configurar un rostro. Cuando el pánico había hecho ya presa de algunos de los presentes que salieron huyendo de la sala, apareció lenta y misteriosa, desde la misma pared, una densa bruma que fue tomando forma humana y que se desplazó sigilosa por el habitáculo hasta que desapareció en una habitación contigua. Los testigos hicieron un retrato robot de lo que habían visto. Cuando aquel rostro se emitió por primera vez en una televisión regional, la sorpresa fue mayúscula. Parece ser que proviene de una puesta en común de las percepciones que han tenido los integrantes del grupo Omega y que después se refresca en una reunión posterior para que un dibujante de Granada, del periódico Ideal, pudiera llevar a cabo de una manera artística. Entonces lo que aparece en el famoso dibujo es un retrato robot del conjunto de todo lo que se había visto, empezando por lo que vio Juan Burgos. Desde aquella noche ya nada fue igual para ninguno de los miembros de la asociación Omega. Al ser analizada la mano de Juan Burgos, se pudo comprobar cómo la marca que había dejado aquel extraño rayo sobre su piel parecía hecha por presión de unos incisivos diminutos, como los que posee un niño. Sí, había un médico, gran amigo mío, y que formaba parte del grupo de investigación. Y cuando saltó el arco y yo fui a coger el aparato con las linternas que llevaban filtro infrarrojo y demás, él me hizo el comentario: Juan, te está sangrando un poco la mano. ¿Qué? Digo, sí, no sé, habrá sido lo que ha saltado de la pared. Dice, pero si tiene forma de bocado, ¿no? Como si te hubieran mordido y tal. Digo, no sé, ¿tú crees, Juan? No. Dice, sí, es que tiene toda la forma. Digo, pero no aparenta ser un bocado con dientes. Dice, bueno, pero es que tiene toda la forma, son como incisivos y están marcados. Yo pensé en ese momento que era el propio arco voltaico que me había quemado, Bueno, luego hubo muchos argumentos sobre esa marca. Claro, no fue un arco voltaico. Han pasado 20 años desde estos sucesos y nosotros también hemos querido pasar una noche en este inmueble en compañía de los principales protagonistas. Lo importante a día de hoy es que las hipotéticas presencias que pululan por este edificio parecen seguir sumidas en un extraño letargo. Algunos rezan para que jamás se despierten. El dibujante Soria, de Ideal de Granada, compuso, con diversos testimonios, este retrato robot. Y la gran sorpresa surge cuando muchas personas, sobre todo las personas que vivían cercanas a lo que fue ese antiguo convento del Corpus Christi, después de la Magdalena, después de una serie de almacenes, reconocían incluso la presencia física de una persona que era así. Juanje, empieza la labor de identificación del supuesto autor de estos fenómenos extraños. Lo increíble es que lo que ven, esa bruma que ven los testigos después del arco voltaico, que toma la figura de un rostro, este rostro que tenemos aquí, aparece después en un programa de televisión y la gente que vive en la calle Mesones lo reconoce inmediatamente con un antiguo sacerdote que paseaba y que estaba en una iglesia muy cercana al lugar, que se conocía como el Padre Benito. El Padre Benito. Efectivamente. Que llegó a vivir hasta el siglo XX. Efectivamente, llegó a vivir hasta el siglo XX y paseó por esa calle y cerca de ese convento 1000 veces. Muchas veces, según cuentan las crónicas, acompañado de niños, que imagino que recibían instrucción o escolarización o mil cosas, pero
¿Se investigó sobre el cuerpo del adulto? Nunca, porque Antonio Rodríguez, el arquitecto de Diputación, el que hace la obra, le comentó literal también a Juan Burgos que lo que le extrañó cuando estaba reformando, cuando estaban picando aquel muro, es que había algunos de los ladrillos que no correspondían a esa época antigua que supuestamente era del convento, como si posiblemente a lo mejor después se hubiera tocado. Misterio que quedará ahí per secula seculorum. Pero ellos no dieron nunca parte de la autoridad de aquellas osamentas que aparecieron allí, con lo cual es un misterio que el tiempo se tragará para siempre. Un misterio interesante porque una de las primeras llamadas que se recibe cuando esa imagen del padre Benito surge en televisión es poco menos que sobrecogedora, hay que decirlo así. Una mujer de Granada asegura que el rostro del supuesto padre Benito está también en un cuadro que tiene en su casa a la espalda. ¿Cómo es posible? Era un cuadro que reflejaba a un grupo de religiosos de ese convento. Esa cara correspondía efectivamente al padre Benito. Pero hemos oído y hemos visto muchos fenómenos difíciles de creer, pero que fueron vistos por médicos que estaban allí esa noche. Médicos que, repito, han sellado sus bocas. Boca como la de un niño pequeño que se incrusta en la mano de Juan Burgos, uno de los investigadores. ¿Puede haber, doctor, algún tipo de explicación? Porque no hay mucha explicación para unos incisivos de niño de la nada que se clavan en la mano, digo yo. Esas heridas en la mano, si efectivamente saltó un arco voltaico, podía haber sido una explicación muy sencilla, es que hubiese una diferencia potencial y con la humedad del ambiente el agua conduce la electricidad. Y la electricidad cuando impacta en una parte de un cuerpo genera unas pequeñas úlceras que parecen los incisivos de un mordisco. Por lo tanto, la explicación para un forense, como es mi caso, sería eso podía ser el efecto de ese chorro eléctrico que ha caído en la mano. Y la explicación para el médico que estaba allí, con todos mis respetos, que estaba bajo el efecto de la sugestión colectiva, la oscuridad, etcétera, etcétera, podía ser la que ha explicado mi compañero, es decir, toda la impresión podía ser de unos incisivos. Esa es mi postura, un poco más ecléctica quizá, pero bueno, compatible también con la otra explicación. Interesantísimo desde luego, porque aquí de lo que se trata es de que cada uno seamos un investigador en potencia e intentemos ver los diferentes fenómenos y ponerles una explicación. Pero precisamente hacia las 12 de la noche ocurrió algo, Juanje, algo que es esto y que quiero que nos expliques. Bien, eso es lo que alimenta mi duda razonable sobre esta historia. Los aparatos creo que no pueden tener sugestión colectiva. En este caso lo que intentamos hacer nosotros es un circuito cerrado de televisión con una cámara de infrarrojo a un monitor. O sea, yo estaba grabando la nada, para que la gente me entienda. Entonces, en ese grabar la nada, con ese monitor enfrentado a una cámara de infrarrojo, hay un momento en el que de repente yo con mi cámara de fotos hago esta fotografía porque veo que en la parte superior izquierda de la imagen del monitor se está formando lo que a mí me parece un rostro, creo que queda claro aquí. Luego ¿se estaba viendo en la propia grabación? Sí, se estaba viendo perfectamente y yo por eso cogí y disparé esta fotografía. Más tarde aparece otra fotografía más, que espero que también nos la pongan ahora, donde se ve otro pequeño rostro que apareció. Sinceramente, ¿qué es, qué no es Iker? Creo que nunca lo sabremos. Doctor. Esto tiene un nombre técnico, yo lamento siempre ser el jarro de agua fría, ¿no? Pero como médico tengo que actuar así. Esto se llama en psiquiatría pareidolia. La pareidolia es lo mismo que cuando uno ve una nube y parece que es un borreguito con patas o que te está mirando un señor. Es decir, efectivamente la figura parece un rostro. Podría ser un artefacto de la cámara de filmación, que no son perfectas, pero desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico esto parece una pareidolia. ¿Y eso qué significa? Significa que si uno está empeñado en ver algo, al final lo ve. Es decir, algo así, como dicho en broma, si uno está mirándose todo el día el ombligo, al final el ombligo está cuadrado. Es decir, no quiero con esto desvirtuar el hecho de que aquí hay una imagen. ¿Qué imagen es? ¿Qué misterio hay detrás? Yo no lo sé, pero esa sería la explicación científica. Doctor, y hay una cosa importante. Antes nos confirmaba que alguien puede morir de miedo, que el miedo puede ser tan potente que se puede llegar a parada cardíaca. Perfecto. Por lo tanto, en estados intermedios que no lleguen a eso, la sugestión podría explicar también esos tirones de pelo de las funcionarias, o ¿cree sinceramente que hay un fenómeno inicial que luego se exagera o no? Pero ¿por qué pasa ahí de repente, en un lugar tan aparentemente apacible, que no quiere ninguna publicidad? Es más, estos hechos tardan 3 años en salir a la luz después de la primera investigación. ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo quisiera decir que Granada, todo el mundo que conoce Granada sabe que Granada es pequeña. Es decir, Granada no es una gran urbe. Segundo, Granada es una ciudad con mucha historia, muchísima historia que es centenaria. Tercero, cuando en un grupo pequeño, o no muy pequeño, como son funcionarios, empieza a correrse la voz de que algo pasa, eso cala. Y al final hay gente que es inteligente, gente que es menos inteligente, pero cunde una cierta sensación de que si el río suena es que agua lleva. Y al final pueden ocurrir que por medio de la sugestión la gente sienta cosas. Ahora, tanto como que a uno le cojan del pelo y le arrastren por el suelo, eso yo
yo lo negaría. Ahora, sensaciones extrañas que pueden ser fruto del picor de un jersey o de un calor excesivo en un momento dado, yo lo puedo explicar. Es la explicación racional, digamos. Juanje, sin embargo, en Granada esto sigue siendo un gran tabú. Todavía hay gente que no se atreve a hablar de la historia de la Diputación, antes Diputación de Granada, hoy ya no, pero la sensación que tenemos es que no se investigó a fondo quizá el origen de estos hechos, esos huesos, y un detalle que va a interesar mucho porque la gente de Cuarto Milenio ya está acostumbrada. Ninguno de los establecimientos que estuvieron ahí, centros comerciales importantes, casas de almacenes, primero hubo varias muertes y segundo ninguno funcionó. Se vuelve a repetir la historia, parecen lugares marcados. Sí, y además era la comidilla entre toda la gente de Granada el que los almacenes Woolworth y luego más tarde Diputación, ahora es el Catastro, siempre se han ido cerrando los edificios por esa supuesta maldición que hay aquí. Y testigos de agresiones de poltergeist, que es dificilísimo encontrar, y testigos de voces extrañas o de luces, como Pilar Perry, por ejemplo, antes, los tenemos a decenas en Diputación. Entonces todo eso realmente ha alimentado una leyenda negra en torno a esta casa increíble. Aparte, como te decía, desde muy antiguo, el Arco de las Orejas, Convento de la Magdalena, abortos que aparecen en este muro, o sea, es un lugar marcado por un misterio, una tragedia y un miedo que todavía sigue palpable en Granada. Yo soy de allí y a cualquiera que le pregunte conoce la historia. Bueno, lo que hemos pretendido es aproximarnos con luz racional y luz de investigación a un suceso mítico para la historia de los misterios y hacerlo desde dentro. ¿Hubo un cúmulo de exageraciones o realmente hubo un fenómeno inicial que tiene que ver con ese padre Benito? Como siempre, la opinión tiene que ser la suya. Aquí han intentado resolverlo nuestros compañeros José Cabrera, doctor psiquiatra forense, muchas gracias como siempre. A vosotros. Juanje Vallejo, muchas gracias y esperando una próxima investigación. Veremos qué acabamos sabiendo de este personaje. No estaría mal volver a investigar sobre esos huesos. Quizá un día se consiga. Gracias, amigo.